Hola, hoy los invito a realizar una trayectoria de la didáctica general a la didáctica específica y realizaremos un énfasis en la didáctica de la educación física. Primero que todo estaremos hablando sobre una línea de tiempo de la didáctica. La didáctica tiene sus orígenes como base de la educación en el siglo XVII gracias al señor Comeni, que es el padre de la pedagogía moderna. Hay otros autores que enfatizan y colaboran sobre la didáctica, entre los cuales tenemos el señor John Locke. Asimismo, tenemos al estudiante como centro de la educación. El profesor es el guía. Existen también otros autores que colaboran como John Friedrich, que tiene los principios didácticos como base de autoformación. En 1816, John Friedrich construyó la didáctica fundada en la psicología, cuyo concepto básico es el interés. En 1900, John Dewey enseña a guiar el proceso de aprendizaje. En ese periodo de 1600 a 1900 hubieron varios cambios. Pasó de una fase metódica a una fase filosófica para fundamentar la acción educativa. Luego, en 1940 a 1980, surge el movimiento de la nueva escuela y de algunos aportes como María Montessori, que ven la didáctica que es un apoyo para el ambiente de aprendizaje de los estudiantes. Paulo Freire. Tenemos Villalapán en 1970, que describe la didáctica como parte de la pedagogía que establece procedimientos para conducir al educante. Sale Zamorra y Sale Fernández define la didáctica también como la ciencia de la educación. Otro autor fue Sacristán, que dice que la didáctica es la disciplina científica, ya la establece como esa disciplina. Y en ese periodo de 1990 a 1999 nace lo que es el conductivismo. En 1990 más adelante se va criticando la didáctica general, pasa a la didáctica específica y ya en las subdisciplinas que son como la didáctica de la educación física, la de ciencias naturales y demás. La didáctica. Según Alicia Camiloni, en el año 2007, en su libro El saber didáctico, la define como una disciplina que estudia la acción pedagógica, es decir, la enseñanza con el fin de buscar el mejor método de enseñanza, de definir el currículo y la práctica educativa. En este libro divide la didáctica en dos, la didáctica general y la didáctica específica. La didáctica general estudia las teorías del aprendizaje, estudia el por qué y para qué aprender, su finalidad en el desarrollo de los modelos comprensivos, es decir, que estos modelos pedagógicos sean aplicables en las instituciones. La didáctica específica. Según Alicia, la especificidad en la teoría de la enseñanza está dada según los niveles educativos, es decir, primaria, secundaria, universitario. Segundo, las edades. No es lo mismo enseñar a un niño, a un adolescente o un adulto mayor. Tercero, según las disciplinas. No es lo mismo enseñar la educación física, las matemáticas, las ciencias naturales o cualquier otra área del conocimiento. Cuarto, según las instituciones, la didáctica de la educación formal y la no formal. Las formales, por ejemplo, las escuelas rurales y no rurales, y las no formales, por ejemplo, las instituciones de capacitación para el trabajo. Quinto, según el sujeto, hay personas con necesidades específicas, ¿sí? Ya sea porque tengan algún tipo de deficiencia o incluso por ser superdotados. En el día de hoy nos vamos a centrar en la didáctica de la educación física. Hernández en el año 2001 nos dice que esta centra su estudio en las relaciones profesor-alumno que se establece en un proceso intencional de enseñanza y aprendizaje en torno al movimiento humano como objeto de comunicación. Nos vamos también a centrar en los elementos, en el estudio de estos elementos que detallamos a continuación, que es el rol del estudiante, el rol del docente, los objetivos, los contenidos, los recursos, los métodos y los medios. Rol del estudiante en el área de educación física. El rol del estudiante en el área de educación física, en primera instancia, maneja 5 ejes fundamentales enfocados al desarrollo de su espontaneidad, donde se evidencia su creatividad y valores humanos. Esto con el fin de lograr que el estudiante logre disfrutar todas las actividades que el docente proponga enmarcadas en lo deportivo y en lo lúdico. El estudiante también debe crear o tener una base sólida enfocada en los valores para su integración con su entorno social, ya sea con su familia, con los docentes o con sus mismos compañeros. Y así lograr obtener una aprehensión óptima y novedosas formas de desarrollar las actividades deportivas. Rol del docente.
El rol del docente en el área de educación física es muy común para otras asignaturas, debido a que nuestra labor como docente va enfocada a la creación de estudiantes íntegros formados en valores hacia una conciencia empática con otros compañeros y otras personas a su alrededor. Es importante tener en cuenta que para desarrollar las habilidades deportivas en nuestros alumnos, el docente debe tener muy en cuenta la planeación, la preparación y posterior evaluación y reflexión de dicho proceso educativo que el docente lleve a cabo con sus estudiantes. El docente, además, en esta área en específico, debe tener una capacidad de gestión y velar por el óptimo funcionamiento de las materias primas de los estudiantes, ya sea equipo deportivo, balones, material didáctico, para el desarrollo óptimo de las actividades y lograr así potencializar todas las competencias lúdicas y deportivas que sus alumnos tengan. Ahora hablaremos de los objetivos de la educación física. Dentro del objetivo general de la educación física tenemos lograr el mejoramiento psicológico, social, afectivo y motor mediante las actividades físicas que permitan el equilibrio funcional, adquiriendo hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del trabajo físico requerido para el mantenimiento y mejoramiento de la salud y superación de las tensiones de la vida moderna y del trabajo, a la vez participar en actividades físico-deportivas y recreativas en forma individual y colectiva, utilizando positivamente el tiempo libre para formar un docente más productivo del mundo laboral. Así también tenemos los objetivos específicos, que son promover la formación en valores, transferir las experiencias adquiridas en la educación física al respeto por personas, normas, uso propio de los medios utilizando el tiempo libre y hábitos de salud e higiene, así como también adquirir actitudes de solidaridad, participación de la comunidad mediante experiencias físicas, deportivas y recreativas. Seguidamente pasamos a lo que tiene que ver con los contenidos. Está inicialmente el contenido número 1, que es ritmo y expresión, que no es más las habilidades artísticas a través de la danza, el cuerpo como factor de equilibrio del movimiento. Al estudiante se le educa. También las actividades en el medio ambiente natural. Aquí los estudiantes salen desde el aula de clase a experimentar ambiente más sano en la naturaleza. Luego, las cualidades coordinativas de cada estudiante. Son aquellas habilidades que el estudiante en su desarrollo a diario se le trabaja, como caminar, correr, saltar, todas aquellas que le permiten tener una mejor expresión corporal. Desde luego, las capacidades físicas, la condición física y salud. Es importante al estudiante inculcar la importancia o la redundancia de mantener una salud sana a través del ejercicio físico y sobre todo la alimentación. Luego pasamos a habilidades más específicas que tienen que ver con la práctica, el contenido de la práctica de los juegos y deporte. Aprende a través de este tipo de actividades, como son el deporte del fútbol, el deporte del béisbol, entre otros. Recursos. Dentro de los recursos, entonces tenemos los recursos humanos, ¿sí? Aquí tenemos toda la comunidad educativa, es decir, los padres de familia, los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, personal de servicio. Tenemos los recursos físicos, es decir, las aulas múltiples, canchas de fútbol, cancha de baloncesto, cancha de voleibol, patio central, salón de clase, corredores, bibliotecas. Dentro de los recursos logísticos, entonces tenemos los aros, los bastones, los balones, los pitos, cronómetros, grabadoras, pelotas, soga, costales, tableros de ajedrez, bates, bayetas, planillas. Vamos a pasar ahora a los métodos. ¿Qué método utilizamos nosotros para poder aplicar estos contenidos? Existen distintos métodos. En inicial vamos a hablar del grupo del mando directo, donde el docente imparte la orden y el estudiante la ejecuta. El mando directo modificado, el docente explica el ejercicio, el estudiante escucha, luego él lo ejecuta. La asignación de tareas, que este es más fácil porque permite que el estudiante vaya elaborando la clase. Y seguidamente la enseñanza recíproca, que no es más con cuando el estudiante y el docente interactúan, recibiendo una información y entre los dos construyen el conocimiento o elaboran el ejercicio. La resolución de problemas y de creatividad. El estudiante se le hace una pregunta, él seguidamente trata de buscar la solución del problema y poco a poco va a buscar solucionando su problema individualmente. Descubrimiento guiado. El estudiante se le da una orden de trabajar en grupo, él va trabajando su habilidad y va descubriendo en la medida que pasa el tiempo la tarea que se le asigna. Y por último hablaremos de la microenseñanza, que son, por ejemplo, el docente hace un video, posteriormente el estudiante lo evalúa. Y segundamente los grupos reducidos, que son las tareas ya de trabajo cooperativo. Eso es todo. Medios. El primer medio se enmarca en la gestión de espacios para el buen desarrollo de las actividades deportivas. El segundo medio se enfoca en las formas de manejo de los dineros y recursos para el óptimo progreso de las actividades deportivas en los espacios anteriormente mencionados. Y por último están el medio cultural y el medio social,
Estos medios se evidencian en las prácticas de comportamiento adecuados para la sana convivencia, tanto para los estudiantes, docentes y comunidad educativa.